Bienvenido al podcast de Fortinet, la empresa líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Fortinet Latam Podcast. Mi nombre es Romeo Cárdenas y soy Major Account Manager en cuentas de Enterprise en Ecuador. Hoy me acompaña David Zambonino, System Engineers, especializado en nube. Buenas tardes, Romeo, y buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Gracias, David. Vamos a empezar con un poco de definiciones y conceptos. David, cuéntanos, ¿qué es seguridad en la nube? Romeo, es una pregunta realmente compleja y que tiene muchas respuestas en la actualidad. A mí me gustaría, para poder abordar esta pregunta, el repasar un poco en primera instancia qué es la nube. Y la nube nosotros podemos entender que es como el conjunto de recursos tecnológicos compuestos por hardware y software que pueden ser autoorquestados y pueden entregarse servicios sobre estos recursos a través del Internet en una primera acepción. Sin embargo, en el desarrollo del quehacer tecnológico y sobre todo particularmente en esta región de Latam, hemos visto varias iniciativas a lo largo de las últimas 2 décadas. Ha habido muchas modalidades en donde varios service providers locales, proveedores de telecomunicaciones, han brindado entornos de infraestructura como servicio con algo que se denomina como virtualización avanzada. Pudimos ver cómo los primeros nodos de nube privada fueron levantándose dentro de estos proveedores de servicio a lo largo de toda Latinoamérica. Y sin embargo, estamos muy conscientes también que aproximadamente a partir de 2006 contamos con el modelo de entrega de recursos en una nube pública. Amazon comenzó justamente esta historia y a lo largo de estos de alrededor de 16 años se han unido otros fabricantes, otros vendors, otros cloud service providers como son denominados, para poder entregar recursos de manera pública a través de internet y así conformar este mercado muy interesante que se está desarrollando en Latinoamérica. En una época post-pandémica, el apogeo de la nube pública se ha dado de una manera muy vertiginosa en estos 2 últimos años y es el que ha llevado a que existan nuevos escenarios, tanto para lo que es el mundo de los negocios, en cómo se entregan las aplicaciones, en cómo se generan estos nuevos negocios digitales inclusive, pero de todas maneras también ha implicado que las organizaciones comiencen a ver de manera mucho más detallada los 3 sabores que pueden haber de entrega, ya que cuando hablábamos de una nube privada, la mayoría de veces en la región estábamos muy acostumbrados a hablar de lo que es la entrega de servidores, la entrega de máquinas virtuales, que netamente es infraestructura como servicio, pero conforme ha ido evolucionando esta adopción de nube pública, modelos como la entrega de plataforma como servicio y la entrega de software como servicio son una realidad, están siendo utilizados, es más, los estamos utilizando nosotros día a día desde nuestros teléfonos, desde nuestras tabletas, para pedir el domicilio, para hacer las compras como tal. ¿Esto a qué ha llevado? A que las organizaciones emprendan procesos de migración muy rápidos. Procesos de migración que sí los han permitido operar con estas nuevas herramientas, con esta nueva realidad tecnológica. Sin embargo, esta necesidad de moverse rápido a la nube, muchos esquemas de protección, de la seguridad, de la confidencialidad, de la integridad y del aislamiento de la información y de las aplicaciones no ha sido tomado en cuenta. Y es ahí donde estas aristas que son muy clásicas de hablar de un esquema de seguridad se mezclan con el entorno de nube y nos permite comenzar a hablar de esta nueva realidad que es el aseguramiento de nube, en donde se necesita brindar esquemas de protección, esquemas de aislamiento para datos dentro de estos entornos de nube pública. Se necesita proteger las arquitecturas en las que las aplicaciones están funcionando ahora en estos entornos de nube pública. Y se necesita garantizar, no solo en términos tecnológicos, sino que la reputación y la continua operación de las organizaciones no se vea manchada y no se vea afectada por alguna brecha de ciberseguridad como tal. Entonces, un poco para resumir esta interesante pregunta, la seguridad en la nube es tanto el conjunto de procedimientos, mejores prácticas, todo el esquema tecnológico asociado a eso y sobre todo también la cultura necesaria para poder proteger los activos digitales en la nube. Muchas gracias, David, muy interesante.
Muchas veces hemos escuchado que la nube ya tiene seguridad, entonces queríamos saber qué retos implica la seguridad en la nube. Muy buena pregunta, Romeo. Y para poder abordar de manera adecuada esto, tenemos que retroceder en el tiempo aproximadamente 10 años. En el 2012, cuando se cumplían 6 años de que Amazon Web Services ya estaba en funcionamiento y que Google y Oracle cobraban mucho presencia en este mercado de nube, la NIST normó justamente un modelo de responsabilidad compartida para la entrega de los servicios dentro de la nube. Esto permitió identificar cuál es la responsabilidad de seguridad de las organizaciones y de los proveedores de servicio cuando se están entregando estos distintos servicios de nube. ¿Y esto qué nos permite identificar? Que cuando se están, por ejemplo, utilizando esquemas de infraestructura como servicio, el proveedor de nube es responsable de la seguridad física, de la seguridad del networking de la nube, de la seguridad de cómo se entrega la nube, pero una vez que se llega a tener la infraestructura, el cliente es responsable de todo lo que está por encima de eso. Conforme el modelo de responsabilidad compartida sube, el Service Provider o el CSP, como se le conoce, que es un Cloud Service Provider, comienza a tomar más responsabilidades. Sin embargo, sin importar si es infraestructura como servicio, o plataforma como servicio, o software como servicio, siempre el cliente o el dueño de las aplicaciones que se ponen en la nube tiene un grado de responsabilidad. Y es algo que es muy importante que se tome en cuenta en el momento de hablar de seguridad en la nube. Qué bueno, David. Muchas gracias por esa respuesta. ¿Nos podrías decir por qué es importante la seguridad en la nube? Claro que sí, Romeo. Como ya mencionamos, mucha de la lógica de los negocios de las organizaciones del mundo real en este momento se encuentra en ambientes de nube pública. ¿Qué implica esto? Que esta información para estas organizaciones es como el petróleo era para los países en la década de los 80. Es oro en polvo. Y esta información, esta lógica del negocio, estas aplicaciones, tiene que resguardarse, tomando en cuenta de que es necesario que la operación del negocio tenga continuidad, tomando en cuenta que la información, sobre todo dependiendo del giro de la organización, no puede ser filtrada al Internet, y tomando en cuenta que no se pueden vulnerar los esquemas que pueda tener para operar estas organizaciones. Desde este punto de vista que la operación y la información es lo más importante, el establecer esquemas de seguridad en la nube es muy importante para garantizar justamente estas tres aristas. ¿Y desde qué punto de vista? Primero, en un tema de un ejercicio de gobierno corporativo en donde no las áreas de tecnología o las áreas accesorias sean las que tengan conciencia de que se debe emprender un roadmap de gobierno de nube y un gobierno de seguridad de nube, sino que el C-Level tenga conciencia de que la práctica de seguridad, la práctica de ciberseguridad e inclusive la práctica de seguridad de la información es muy importante dentro de estos ambientes de nube y que esta responsabilidad no puede ser trasladada a los proveedores de servicios de nube, sino que tiene que estar normada por los procesos internos de la organización. Es por eso que cuando hablamos en estos términos de seguridad en la nube, es muy importante considerarla tanto en el ejercicio tecnológico, pero en el ejercicio de gobierno corporativo de la organización y eventualmente, al topar estas dos aristas, va a ser considerada en el ejercicio financiero, es decir, la ciberseguridad no solo para la organización, sino para esta protección de entornos de nube debe ser un pilar dentro de la ejecución del presupuesto de las organizaciones. He ahí que el decir que la seguridad en la nube es importante tiene toda esta connotación que va tanto desde el mundo tecnológico hasta todos los temas organizativos y de gestión del cambio que implican en las organizaciones. David, gracias por tu respuesta. Pero en términos de seguridad informática, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la seguridad en nube? Qué buena pregunta, Romeo. Planteándolo ya como áreas que se debe tomar en cuenta cuando estamos protegiendo la nube, existe, y es un enfoque de Fortinet, 4 aristas que deben ser cubiertas en base al modelo de responsabilidad compartida que nosotros comentábamos. La primera habla del tema de la seguridad en red en términos de nube. ¿Y a qué me refiero?
es proteger el acceso que tienen los ambientes de nube desde los aún existentes ambientes on-premise. Es proteger la comunicación que estas nubes pueden tener entre ellas, porque estamos inmersos dentro de una realidad de ambientes multicloud. Y también es proteger cómo los componentes internos, tanto de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, se comunican dentro de esta nube. Ahora bien, esto nos permite manejar un esquema de nivel de seguridad para los datos en tránsito, por así decirlo, pero también se debe tomar en cuenta la protección de la exposición, por ejemplo, de las aplicaciones web, de las APIs, que están muy en boga ahora cuando nosotros somos consumidores de muchos servicios digitales de las organizaciones. Entonces, es muy importante cubrir este vector de amenaza en términos de seguridad para brindar protección, porque es uno de los vectores que más explotan los ciberatacantes cuando tratan de, por ejemplo, hacer defacing de los sitios web, es decir, cambiar el contenido de los sitios web, o cuando intentan interceptar datos, por ejemplo, a los portales que manejan pagos o que manejan esquemas de autenticación. Entonces es un vector de amenaza, vector de ataque que debe ser cubierto. Ahora bien, ¿qué otra arista existe? Está muy asociada a todo el consumo de servicios de software as a service que hay en la actualidad. Entonces, ambientes como los que tiene un SAP, como los que tiene Salesforce, como los que tiene Microsoft con su suite, deben ser también protegidos. Si bien son entornos que se entregan en software as a service, como comentábamos previamente, siempre hay un grado de responsabilidad y siempre hay un grado de gestión de riesgo que tiene que ser ejercido por las organizaciones como tal. Entonces es un vector que hay que tomar en cuenta y hay que proteger. Si bien la forma de protegerlo es distinto a las otras aristas que nosotros mencionamos, se debe normar un tema de control de acceso y se deben normar tanto políticas como establecer mecanismos tecnológicos para prevenir la fuga de datos, que es algo muy considerable ahora, sobre todo cuando a las organizaciones dentro de nuestra región cada vez más ya les obligan a ceñirse, por ejemplo, a un marco de protección de datos personales como tal. Ahora bien, un último enfoque que es muy importante tratar es el cómo proteger ya la parte de las cargas de trabajo que se alojan dentro de estas nubes. Y además de protegerlas, el cómo manejar un esquema de cumplimiento y postura de seguridad que es muy importante, porque establece una manera de saber qué tan maduras pueden estar las operaciones de estas organizaciones en términos de seguridad en la nube, y también establece que se puedan tener estrategias de remediación prontas contra cualquier amenaza que se puede dar como tal dentro de las cargas de trabajo o dentro de la propia configuración de la nube, que debe ser cuidada de una manera adecuada para garantizar que no se tenga ningún susto ni ningún ataque de cualquier índole como tal. De esa manera, con estas 4 aristas que yo comento, resumiría cuáles son los retos desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista técnico de la seguridad en la nube. David, cuéntanos un poco cuál es la estrategia y las soluciones que tiene Fortinet para la nube. Claro que sí, Romeo. En primera instancia, entendiendo que hubo este movimiento acelerado hacia la nube pública dentro de la pandemia, hemos armado nosotros una unidad de consultoría en temas de nube como tal. Tenemos a nivel mundial desplegada nuestra unidad de consultoría y lo que permite es brindar el apoyo a las organizaciones para poder entender cómo están sus ambientes de nube y en base a eso diagramar una estrategia adecuada para protegerla. Por ejemplo, nosotros estamos promocionando mucho en la región lo que denominamos el Cloud Security Posture Assessment, que es un assessment que realiza esta unidad para establecer la postura de seguridad con la que están implementados los ambientes de nube pública. Y en base a eso, establecer qué controles están bien configurados, qué controles están bien definidos y cuáles tienen que ser corregidos, ya sea a nivel de los patrones de arquitectura o a nivel de esquemas de remediación como tal. Esto que nos permite, en primera instancia, es poder conocer la realidad de las organizaciones con respecto a sus ambientes de nube pública y poder ofrecerles este gap análisis muy adecuado. Ahora bien, sabemos que existen organizaciones que están queriendo recién emprender el camino de migración a la nube, el que se denomina el Journey to the Cloud. Nuestra unidad de consultoría también está en la capacidad
de ayudar con este tipo de análisis donde se puede determinar la madurez actual de la operación de estas organizaciones y establecer un camino adecuado de migración tomando en cuenta las mejores prácticas de seguridad. Y qué mejor que ser acompañados por Fortinet en este recorrido hacia la nube. Ahora bien, al hablarte justamente de cómo podemos conocer a las organizaciones, cómo ayudamos a transformarse a las organizaciones con este tema muy apasionante que es la nube, nuestro portafolio ha evolucionado a arquitecturas de solución que permiten el poder establecer esta suerte de protección sobre los 4 pilares que comentábamos. Y es así como nuestra tecnología estrella que tiene en el mercado 20 años y que no deja reinventarse, el FortiGate, es la pieza angular de lo que nosotros denominamos el Cloud Security Hub. Y este Cloud Security Hub comienza justamente con componentes de aseguramiento de red en la nube, pero comienza a expandirse a poder proteger las aplicaciones web, como comentábamos, con la potencia del FortiWeb, que es nuestro Web Application Firewall, que tiene módulos de inteligencia artificial, en particular Machine Learning, que nos permite entender los patrones de ataque que pueden venir hacia las aplicaciones como tal. Y dentro de esa misma rueda y de este concepto de Cloud Security Hub, se expande al mundo de la protección nativa de nube. Nosotros hemos liberado la solución de FortiCMP de Cloud Native Protection, la cual permite estar muy alineados con la protección de las cargas de trabajo en la nube, con el tema de esta postura de seguridad cumpliéndose en todo momento y de poder tener a la mano también la visibilidad de qué se debe remediar dentro de estos ambientes de nube. Ahora bien, esta solución de protección nativa de nube nos permite el poder proteger nuevos horizontes que se dan dentro del quehacer tecnológico de las organizaciones, como son ambientes en donde ya nos encontramos con esquemas de plataforma como servicio o temas de contenedores y microservicios que han evolucionado, en donde podemos proteger estos ambientes y también poco a poco podemos adentrarnos a ayudar a las organizaciones a adoptar una cultura de lo que se denomina DevSecOps, en donde ellos pueden desarrollar sus productos digitales, pero que desde la concepción de este desarrollo se consideren criterios de seguridad en todo este ciclo como tal. Y por último, las arquitecturas de solución que Fortinet tiene desarrolladas para ambientes de software as a service contemplan justamente lo que se denomina un broker de acceso a la nube o el producto FortiCASB, que nos permite proteger de manera segura cualquier entorno de software as a service para garantizar que no haya fuga de información y que aquellas personas, sobre todo que ahora se encuentran en teletrabajo, puedan estar protegidas al rato que están accediendo a los entornos de nube de sus organizaciones. David, mencionaste un tema importante como es contenedores y microservicios. Sabemos que esto hace parte de la cultura de DevOps. Cuéntanos, ¿cómo Fortinet puede apoyar a DevOps? Claro que sí. Desde Fortinet hemos tenido conciencia de que la evolución de estas organizaciones que han adoptado la cultura de DevOps es ir a un enfoque de lo que se conoce como DevSecOps. Es decir, dentro de estos flujos que establece la cultura y dentro de las metodologías que la acompañan, se establezca tanto en primera instancia prácticas de seguridad dentro del flujo y eventualmente estas prácticas pueden ser acompañadas de soluciones para garantizar que en cada fase, tanto en el desarrollo, en la construcción, en el despliegue y en la ejecución justamente de las aplicaciones que se desarrollan, se pueda garantizar la seguridad. Para esto tenemos una suite que se denomina FortiDevSec, que lo que hace es cumplir con estas puertas de control en cada uno de los flujos de DevOps. Por ejemplo, la herramienta permite manejar un análisis del código dentro de la fase del desarrollo. Está muy orientada tanto a la construcción y despliegue, ya que podemos integrarnos a la mayoría de herramientas de Pylam que existen para hacer los despliegues como tal, y eventualmente en conjunto con nuestra herramienta de protección nativa de nube que estuvimos conversando hace unos minutos, podemos hacer la protección del tiempo de ejecución del despliegue de este código, que puede ser concebido como microservicios, como contenedores, en donde nos integramos para poder tener la visibilidad de cómo se está ejecutando y poder también tener un nivel de protección allá. De esa manera, Fortinet tiene una estrategia que cubre justamente el potenciar
a organizaciones que pueden ser, por ejemplo, fábricas de software, instituciones bancarias, instituciones de retail, instituciones de comercio electrónico, que están muy envueltas en esta tendencia de tener un time to market muy rápido para sus aplicaciones digitales, y qué mejor que Fortinet acompañe esta estrategia con seguridad a todo nivel. David, muy interesante lo que nos has contado como soluciones que tiene Fortinet en la nube. Quisiéramos saber cuál es el diferencial que tiene Fortinet en la nube. Bueno, Romeo, es una muy buena pregunta y a mí me gusta compartir el mensaje con todos. Fortinet lleva ya largos años trabajando primero en alianzas estratégicas. Tenemos alianzas de negocios con los hyperscalers, como mencionaba, con AWS, Microsoft Azure y GCP, lo que nos permite el poder manejar negocios en conjunto con estos hyperscalers del momento de proteger los servicios de nube que ellos tienen. Ahora bien, más allá del tema comercial y estratégico, las integraciones que hemos realizado con estos hyperscalers han tratado de ser lo más nativas posibles dentro de sus ambientes, y esto nos permite ser un ISV, es decir, un proveedor de software de valor agregado dentro del esquema de marketplace que maneja cada una de estas nubes. Entonces la ventaja es que la mayoría de los productos que son parte del Security Fabric de Fortinet pueden ser desplegados desde el marketplace, y muchos de ellos ya cuentan con la ventaja de poder ser consumidos en una modalidad de pay as you go, es decir, de consumo bajo demanda de estas soluciones de seguridad dentro de lo que viene a ser la nube como tal. Ahora bien, a más de eso, la potencia del Fabric nos permite tener una integración entre los distintos componentes que vamos desplegando para proteger la nube. Nos permite correlacionar los eventos que está pasando dentro de este esquema de protección. Nos permite obtener analítica, que es muy necesaria para tener esquemas de cumplimiento y para tener esquemas de remediación de la seguridad de la nube. Y esto garantiza que se puedan hacer flujos de trabajo adecuados contra el esquema de gobierno de nube que pueden tener las organizaciones. Y estas tres consideraciones que he mencionado permiten que se diferencie Fortinet contra otros competidores dentro del quehacer de lo que viene a ser la seguridad en la nube. Muchas gracias, David, por tu valiosa colaboración. Para concluir, quisiéramos decirles que en Fortinet tenemos productos, soluciones y servicios relacionados con seguridad en la nube. Y como David lo mencionó, podemos hacer assessment de postura de seguridad en la nube. Pueden contactar a sus equipos comerciales o regionales para que les apoyen en soluciones o arquitecturas de seguridad en la nube. Te invitamos a que sigan escuchando esta serie de podcasts y no dudes en contactarnos. Escuchó un podcast de Fortinet, su negocio seguro desde cualquier lugar.